tomando la ideología alemana, que fue escrito aproximadamente en 1845. Es una obra, por lo tanto, previa al Manifiesto Comunista. Y tiene la particularidad de que tiene el primer esbozo de interpretación materialista de la historia realizada por los autores. De la primera vez que tratan de resumir el desenvolvimiento histórico de la humanidad, donde ellos para hacerlo, van a tomar eh, dos, dos factores o dos líneas de transformación. Por un lado, lo que sucede con la división del trabajo y por otro lado, lo que sucede con las formas de propiedad correspondientes a los cambios en la división del trabajo. Elementos a tener en cuenta en la formación histórica de las sociedades. Bueno, por un lado, que el individuo nace en condiciones materiales que no generó y que influyen en su existencia, eh, pero para reproducirse interviene sobre las mismas. O sea, el individuo, para garantizar su reproducción social, interviene sobre sus condiciones materiales de existencia y genera sus medios de existencia. En la producción de sus medios de existencia, el individuo transforma la naturaleza, se transforma a sí mismo y se relaciona con otros individuos, dando lugar a un modo de vida. Este ser social es el que determina la conciencia, ¿no? Es la famosa eh, frase que, que Marx va a citar en las tesis sobre Feuerbach, ¿no? No es la conciencia la que determina el ser social, sino el ser social el que determina la conciencia. Luego, el individuo solo puede vivir en sociedad. El individuo no puede existir por sí mismo de manera independiente de la sociedad. Necesita, para poder reproducirse, vivir con otros individuos, interactuar con ellos, trabajar con ellos. Después, la explotación sigue a los cambios en la división del trabajo. O sea, el desarrollo de las relaciones de explotación evoluciona junto con los cambios en la división del trabajo. Y la división del trabajo siempre está acompañada por cambios en las formas de propiedad. Entonces, en, esta, en este primer esbozo para una formación histórica de la sociedad, eh, van a identificar tres, tres formas de propiedad correspondientes a cambios en la división del trabajo, antes de la propiedad burguesa en el sistema capitalista. La primera forma es la propiedad tribal, la llaman así, cuyas cualidades son una extensión de la lógica familiar tanto en cuanto a estructura social como a la división del trabajo. Esto es, la estructura social digamos, de la comunidad es una especie de familia extendida. Es el jefe, equiparable al patriarca, miembros de la comunidad y esclavos, ¿no? Digamos, el principio de las relaciones esclavistas. La división del trabajo, por su parte, se va a basar en el sexo y la edad de los miembros de la comunidad, y está poco desarrollada. El surgimiento de la esclavitud es una consecuencia digamos, del desarrollo y de la expansión de la comunidad, ¿no? En la medida en que aparece el intercambio con otras comunidades, el conflicto y por lo tanto la guerra, las relaciones exteriores, el crecimiento de la población y de las necesidades, consecuencia de eso, eh, va a aparecer el fenómeno del sometimiento de otros, ¿no? De la esclavización, que en este sentido va a ser la primera relación de explotación. Pero bueno, eso es un momento avanzado del desarrollo de esta comunidad. Las actividades predominantes van a ser sobre todo la caza, la recolección y el pastoreo, en menor medida la agricultura. La segunda forma de propiedad es la llamada propiedad estatal y comunal que caracteriza la antigüedad, ¿no? Sobre todo están pensando en la antigüedad grecorromana. O sea, el aglutinamiento de tribus da origen a la ciudad, donde coexiste la propiedad estatal
y la comunal. Dentro de la comunal se da el desarrollo subordinado de la propiedad privada. Acá la división del trabajo avanza en cuanto a lo que es la separación del campo y la ciudad, de la agricultura y la industria, y dentro de la ciudad entre la industria y el comercio, ¿no? Se va a ver también la consolidación de la división en clases, ¿no? Bajo la forma que se había insinuado en la propiedad tribal, esto es, el antagonismo entre ciudadanos libres y esclavos. Y la tercera forma es la propiedad feudal, que no es una evolución de las anteriores ni nada por el estilo, sino que surge como consecuencia de la desintegración, digamos, del derrumbe del Imperio Romano por las invasiones germánicas, ¿no? Va a tener digamos, con el desmoronamiento de las ciudades, el dislocamiento de la estructura institucional y económica del imperio, lo que vamos a ver es, bueno, la organización de base rural. O sea, el punto de partida no es la ciudad, a diferencia de la propiedad estatal comunal de la antigüedad, sino que ahora el fundamento es el campo. El punto de partida es el campo. Va a tener con un fundamento comunal y asociativo, digamos, la estructura jerárquica de la hueste germánica va a organizar las relaciones sociales, ¿no?, de propiedad, de producción, reduciendo a servidumbre al campesinado. No va a haber grandes avances en la división del trabajo, solamente se va a profundizar la separación entre el campo, se va a consolidar, se va a profundizar la separación entre el campo y la ciudad, desarrollándose en la ciudad como respuesta a la organización de las relaciones de, eh, de los jefes germanos en el campo, la organización corporativa del artesanado con una propiedad basada en el trabajo individual, ¿no? El desarrollo mercantil y monetario a nivel urbano va a favorecer el ascenso de una nueva clase que es la burguesía, y se va a dar también la subordinación del comercio a la industria. Lo importante de la ideología alemana es ver eh, cómo lo que parece ser un proceso sucesivo, en realidad, eh, si uno lo analiza de manera detenida, refinada y cuidadosa, va a ver que, si bien en algunos casos podría darse la sucesión, por otro lado también puede haber desarrollos alternativos. La propiedad tribal parecería una especie de comunidad original, ¿no?, común a cualquier lugar del mundo. La propiedad estatal y comunal es algo claramente eh, adjudicable a el mundo grecorromano, sin muchas pretensiones de extensión. Y la propiedad feudal no es una evolución de la propiedad, de la forma de propiedad dominante en la antigüedad, sino que es una realidad que irrumpe de manera externa por un proceso de invasión masiva de pueblos que habían desarrollado eh, una, o que habían tenido una evolución alternativa, paralela a la de la antigüedad, y que con el colapso de las formas sociales de la antigüedad van a dar lugar a nuevas formas sociales a partir de una construcción original que combina su experiencia, su proceso con las condiciones existentes en el lugar al que llegaron. Esto es muy interesante porque va a ser retomado de alguna manera en las llamadas Formen o formas que preceden a la producción capitalista de los Grundrisse. Y hacemos un corte para pasar a eso.